Bien, buenas noches. Les damos formalmente la bienvenida. Esta es la tercera entrega de la Semana Bíblica Diocesana de Morón. Hoy nos va a acompañar el Padre Obispo Damián Nannini, es obispo de San Miguel y como miembro de la Comisión Episcopal de Catequesis y Animación Bíblica, es el asesor del Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica. También es director de la Escuela Bíblica del CEBITEPAL, que es el consejo, ¿no? Centro Bíblico Teológico para América Latina y el Caribe, que este es un instituto dentro del CELAM, que es el Consejo Episcopal de Latinoamérica y el Caribe. Si escuchan las lecciones de leccionautas, bueno, hoy van a escuchar al autor y lo van a conocer, le van a conocer la cara, no solo la voz. Así que el padre Damián Nannini nos va a hablar sobre el tema del camino misionero. Bueno, padre, bienvenido, una inmensa alegría contar con tu generosidad, así que yo ya no hablo más y adelante, cuando gustes. Bueno, yo no estoy muteado, no. ¿Se escucha? Sí, se Bueno, escucha, se escucha. Si quieren empezamos con una oración que hicieron acá los hermanos de la Pastoral Bíblica de Oberá. Tiene una cosita muy bonita, ¿no? Ahí está. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, presente en la palabra que vamos a leer y meditar. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos enseñe y sugiera la sublime ciencia de tu amor, según el Espíritu que anima a la Iglesia. Estamos dispuestos a dejarnos transformar la mente y el corazón según lo que vayas haciendo brotar en nosotros. En tu compañía comenzamos esta lectura. Amén. Para facilidad, a ver. ¿Se ve? Perfecto. Sí, pero era otro, espera. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Espérate. Ahí está. La No barbita. me salió no, tengo dos abiertos. Entonces espera que cierro uno y a ver si me abre el otro. A ver ahora. Espérate. Déjame ver. Ya estoy. Ahí está. Ahí lo conté. Bueno, ¿apareció? Perfecto, ahora sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es una lección divina. Por lo menos la propuesta que les hago es una lección divina de cortita, son 5 versículos de la mitad del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ahí realmente vemos el comienzo del camino misionero, ¿no? Cómo comienza el camino misionero en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y para esto vamos a comenzar con el texto. ¿Ahí se ve? Claramente. Perfecto. Entonces, el texto dice: en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Ahí les puse el texto griego porque algunas traducciones, como el pueblo de Dios, ponen doctores, pero no, nosotros el doctor es otra cosa, ¿no? Entonces, profetas y didáscalos, o sea, maestros, didáscalos, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Yo no sé hacer, Verónica sabe más con esto que yo, pero bueno, hace volver las pantallas. Ojalá esto por lo menos lo vamos a dejar un ratito que lo miremos y hagamos cada uno una segunda lectura personal del texto. Yo en los colores le resalté, ¿no? Para que la lección es una lectura atenta del texto, ¿no? El primer paso que es de la lección divina es la lección, la lectura, que se trata de comprender lo más posible lo que uno está leyendo, ¿no? Entonces, dice, en la iglesia de Antioquía, ahora vamos a detenernos bastante, es importante Antioquía, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primitiva iglesia, es muy importante, hoy ya no tanto, porque es una zona por ahí que se redujo, pero históricamente Antioquía ha sido un patriarcado muy importante por los comienzos de los orígenes, ¿no? Y comienza diciendo que en esta iglesia de Antioquía, ahora vamos a después un mapita, había profetas y maestros. Les puedo explicar un poquito, pero es importante la presencia de algunos miembros de la comunidad con dones carismáticos, con ministerios o servicios, ¿no? Maestros y profetas. Y se da el nombre de 5. 2 de ellos, por eso los remarqué, después van a ser protagonistas. Y ya el libro de los Hechos los había nombrado. Estaba Bernabé, Simeón llamado el Negro, no lo conocemos, Lucio de Cirene, reténganlo que importante, Manahem, que era amigo del tetrarca Herodes, y Saulo. Ahí está, Bernabé y Saulo, con este color están los protagonistas. Bernabé y Saulo son los que conocemos, ¿no? Saulo, después Pablo. Después dice que un día, y esto es importante, ¿no? La comunidad estaba celebrando el culto del Señor y ayunando. Ahí celebrar el culto traduce la palabra liturgia, liturgón, el verbo griego, de ahí viene la liturgia, ¿no? Liturgia toquirios, el culto del Señor estaban haciendo y también ayunaban. Y protagonista principal del libro de los Hechos, el Espíritu Santo, ¿no? Que acá habla, es interesante, ¿no? El Espíritu Santo se manifiesta, no sabemos cómo, pero da una orden, este texto, este verbo resérvenme está en imperativo, y acá aparecen Saulo y Bernabé, los que les dije de los 5, para la obra a la cual los he llamado. Hay una vocación, un llamado, que da en un ambiente cultural y eclesial, reciben un llamado especial, que vamos a ver que ese llamado es a la misión. Ellos, no sabemos quiénes son, es la comunidad, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Hay vamos a ver un protagonismo de la comunidad acá muy presente, ¿no? Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia, que es ahí el puerto, y de ahí se embarcan a Chipre. Bernabé era originario de Chipre, era el lugar donde él venía. Al llegar a Salamina, ¿qué hacen? Anuncian la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y aparece Juan Marcos, que colaboraba con ellos, ¿no? Fíjese cómo de golpe se está presentando esto, ¿no? Me interesa la importancia entonces de Antioquía de Siria para la iglesia naciente de Antioquía, ¿no? Perdón, que van haciendo los primitivos, ¿no? Ahí me distraje porque ahí les comparto un poquito el mapa, ¿no? Fíjense que en Pentecostés estamos en Jerusalén, vamos a ver, hay una persecución que tiene lugar después de la muerte de Esteban, y los cristianos perseguidos van a Antioquía. Ahí está, Antioquía de Siria. Era la tercera ciudad del imperio, era muy importante en aquella época, o sea, social y culturalmente muy importante, había una comunidad judía fuerte,
Y por eso digo que en la iglesia primitiva va a ser también muy importante porque es la sede de las misiones que hace Pablo, ¿no? Acá está la isla de Chipre enfrente, donde va, después de ahí va a pasar a Anatolia, que es Asia Menor, y esta es la primera misión, primer viaje misionero de Pablo que va a hacer en este sector, ¿no? Uy, perdón. Así que está ahí. Pero bueno, insisto, Antioquía es una ciudad muy importante, cercana al Mediterráneo, para eso para el comercio, lugar de paso entre Asia Menor y Oriente y Egipto. O sea, por muchos motivos, era una ciudad muy florescente culturalmente y había una comunidad judía importante, ¿no? Y ahí es donde van a hacerse presentes los cristianos. El mismo libro de los Hechos, un par de capítulos antes, justamente nos habla de lo importante que es Antioquía, ¿no? Y pone este texto, ahí le pongo 11, 19 al 26, dice, mientras tanto, los que se habían dispersado durante la persecución que se desató a causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, ahí después algunos van a Chipre, a la isla, y otros van a Antioquía. Y anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Vamos a quedarnos con este tema, ¿no? Anunciaban la palabra únicamente a los judíos. Hago notar un detalle. Hay un autor muy conocido, español, Santiago Guijarro. Él tiene un libro, y por internet hay extractos de una charla que él le llama la primera evangelización. Cuando fue el tema de la nueva evangelización, él hizo el estudio de la primera evangelización, ¿no? Y es muy interesante lo que él remarca. Esta primera evangelización estuvo a cargo de laicos. Por eso dice, aparecen anónimos, los que se habían dispersado. Eran gente, ahí después del capítulo 7 está el martirio de Esteban, después está la vocación de Pablo, el 9, pero bueno, hubo una persecución fuerte de los cristianos en Jerusalén. Entonces, medio obligado, primero van a Samaria y después siguen al norte, por eso van a Fenicia, algunos de Fenicia cruzan a la isla de Chipre y otros siguen un poquito más al norte y se quedan en Antioquía, ¿no? O sea, un grupo de laicos, no da nombres, y bueno, se residen ahí. Ahí él después también estudia a Áquila y Priscila, los compañeros misioneros, matrimonio misionero compañero de Pablo también en Corinto, ¿no? Estudia todo este protagonismo. ¿Esta gente qué hace? Y hace lo que hacían los mismos de Jerusalén, ¿no? Predicar la palabra únicamente a los judíos. Esto es importante. Hace poquito, creo que un par de domingos atrás, escuchamos el Evangelio de cuando Jesús cruza la frontera y se va a Fenicia, donde está esta mujer pagana. Si ustedes se acuerdan, que la mujer era bastante, usando una palabra nueva que está de moda y creo que no es irrespetuosa, dice que la mujer era muy intensa, no vamos a decirlo. ¿No? Le picaba el coco a los apóstoles para que Jesús los atendiera, la atendiera, esta mujer porque tenía la hija enferma, ¿se acuerdan? Y entonces Jesús le dice una palabra muy fuerte. No es bueno dar el pan de los hijos, tomar el pan de los hijos y dárselo a los cachorros, ¿no? A los perritos. O sea, ¿por qué es eso? Hay que explicarlo porque eso en la primitiva comunidad cristiana era muy fuerte, el Evangelio lo deja claro, especialmente el de Mateo. La promesa del Mesías, Dios la hace en primer lugar para el pueblo de Israel. ¿Está? Entonces Dios tiene que cumplir la promesa, ¿no? La promesa del Padre que dice al comienzo de Hechos es para el pueblo de Israel, por eso les manda quedarse en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, ¿no? Dios tiene que cumplir la promesa que tuvo con el pueblo de Israel de darle el Mesías y el Salvador. ¿Está? Y esto es como lo vamos a ver en Pablo, después cuando los judíos rechazan, se abre a los paganos. ¿Está? Entonces, el final del Evangelio de Mateo, Jesús resucitado dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Pero respetan un poco eso, y en la pastoral de Pablo, si uno después lee el libro de los Hechos completo para adelante, del capítulo 13, Pablo siempre busca lugares
donde hay una comunidad judía, sinagoga, y si no va al lado de los ríos donde los judíos iban a hacerse las abluciones para poder rezar, ¿no? Pero siempre busca la comunidad judía y le anuncia que Jesús es el Cristo. Un grupito generalmente reducido se acerca, muchos temerosos prosélitos de Dios se acercan más, y después Pablo se dedica a predicar a los paganos, ¿no? Eso que era la cosa, bueno, históricamente el quiebre se da a partir de este momento que estamos leyendo. O sea, porque esta gente, siguiendo el esquema que traían de la comunidad madre de Jerusalén, de donde eran estos primeros cristianos, predicaban a los judíos. Como les dije, había una comunidad judía muy importante por el comercio y por todo ahí en Antioquía de Siria. Pero de golpe el texto dice, sin embargo, había entre ellos algunos hombres originarios de Chipre y de Cirene. Claro, uno puede pensar que por ser fuera de Palestina, fuera de Israel, tenía mentalidad un poquito más amplia. Pero bueno, tampoco los define, algunos hombres, por eso no son ni apóstoles ni nada, laicos. Dice que al llegar a Antioquía, también anunciaron a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. Acá se da la gran novedad, que ya estaba previsto en el plan de Dios, pero en la historia de la iglesia, como le gusta a Lucas historizar la historia de salvación, ponerla en la historia, entonces acá aparece entonces que se anuncia a los paganos la buena noticia del Señor. Y esto está bendecido por Dios. Dice, la mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Que es una constante siempre del libro de los Hechos de los Apóstoles, por eso el Papa lo propone tanto para este tiempo de la Iglesia de leer, ¿no? El libro de los Hechos, dice que es el libro que tenemos que leer en este momento, ¿no? Porque nos vamos viendo cómo la evangelización la va llevando adelante el Señor y el Espíritu Santo, y cómo se pone delante, ¿no? Y va obrando, ¿no? De golpe esto irrumpe, se anuncia de golpe a los paganos la buena noticia del Señor Jesús. Y el Señor bendice esto, acompaña esto, y muchos se creen y se convierten, comienza a ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto llega a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén enseguida envió a Bernabé, que era de Chipre, a Antioquía. Se ve que Bernabé era un cristiano importante en la comunidad madre de Jerusalén. Enseguida lo manda a Antioquía a ver qué está pasando. Ahora, fíjense lo bueno, ¿no? Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, se juzga como una gracia la apertura a los gentiles, la predicación a los no judíos, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Está bueno. Exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Dice después que Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una multitud adhirió al Señor. ¿Ves cómo la iglesia va creyendo? Se abre a la misión y va dando fruto por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Va a Tarso a buscar a Saulo. Hay que volver un poquito atrás en el libro de los Hechos. Después de su conversión, ahí en Damasco, Pablo queda en Damasco predicando. Sobre todo a los judíos, como dije, Pablo comienza también con este plan, predicaba a los judíos anunciándole que Jesús era el Cristo. Esto genera entre los judíos mucha revuelta, y entonces lo tienen que sacar, dice, en un canasto de noche de la muralla de Damasco, y Pablo se va a Tarso, ¿no? Vuelve a sus orígenes. El cardenal Martini dice que tenía necesidad de acomodar la cabeza, porque realmente a Pablo, cuando descubre a Cristo, le estalla la cabeza. Insisto, hay una cosa fundamental que tienen los judíos, que es el monoteísmo absoluto, ¿no? Se cuenta de Rabí Akiva, uno que estaba en Jerusalén en el año 70, cuando los romanos la sitiaron. Llevaban ya 2 años, la gente moría de hambre, él bajó a ver si podía negociar digamos, un cese el fuego, una claudicación, y los romanos lo engañaron y al final lo torturaron porque querían que les revelara cuál era la entrada secreta
que era el túnel de Ezequías, pero no se lo... Y él lo torturan, y él muere gritando en hebreo Ejad, que es uno. O sea, le estaba diciendo a los romanos politeístas, Dios es uno solo, ¿no? Quiere decir, el monoteísmo absoluto que tiene el judaísmo, que lo distinguía de todos los pueblos, ¿no? Y Pablo en Gálatas dice que Dios tuvo a bien revelarme a su Hijo. O sea, que descubre que en la intimidad de Dios está el Padre, está el Hijo, después Pablo va a hablar del Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, ¿no? Eso por un lado. Y después un judío de estricta observancia como Pablo, donde incluso los judíos no practicantes son malos para Pablo, ¿no? Y es tan estricto y rígido que persigue a los cristianos porque le parece que son laxos, que no cumplen la ley. Cuando mataban a Esteban, hay Hechos 9, dice que dejaban los mantos en manos de un tal Saulo, que Saulo aprobaba la muerte. O sea, Pablo perseguía a Cristo, consideraba que era una desgracia el Evangelio, y de golpe Pablo descubre a Cristo, le cambia el corazón, le cambia la vida, ¿no? Y de golpe se pone a misionar, pero entra en crisis también, ¿no? Es decir, Carnal Martini tuvo que irse a Tarso, donde era originario, a acomodar un poco las ideas en su cabeza, ¿no? Siempre es necesario eso, que decante un poco todo lo que había vivido, ¿no? A procesar, digamos, todo lo que había vivido. Pero bueno, Dios tiene sus planes, lo va a buscar Bernabé a Saulo, y dice, cuando lo encontró, se lo trajo de vuelta a Antioquía, ¿no? Dice, ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Viste que lo pone en la lista de profetas y maestros. Bueno, ahí pone a Saulo y a Bernabé. Entonces enseñaron, didasquen, el verbo vinculado al sustantivo didáscalos, maestro, ¿no? A mucha gente. Y fíjense, ¿no? Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí realmente aparece realmente el cristiano como aquel que anuncia el Evangelio de Jesús el Señor, pero a todos, y abierto a todos, ¿no? Por eso esto nos habla de la importancia de Antioquía. Es el lugar donde de algún modo la fe cristiana encuentra su identidad más profunda, no en Jerusalén, sino en Antioquía. Ahí realmente se los reconoce como cristianos, seguidores de Cristo, ya distintos de la sinagoga, distintos, no como una rama del judaísmo, sino realmente con una identidad propia, ¿no? Y abierto también al mundo pagano. Por eso es muy importante esto que sucede, ¿no? Y esto es un poco por eso el antecedente de por qué en Antioquía pasa lo que dijimos recién, ¿no? De que se los llama para que vayan a misionar, ¿no? Bien. Espérate. Ahí les muestro un poquito, bueno, este mapita ya lo vimos. Esto es como después de la persecución se va dando todo el movimiento hasta llegar a Italia y a Roma, ¿no? Como la iglesia, según los hechos, se va como impulsando, ¿no? Ahí tenemos también, para que lo vean, ahora hablamos de Salamina, de Chipre, acá está, ¿no? O sea, Pablo, acá está Antioquía. Entonces la primera misión de Pablo va con Bernabé a su lugar natal, que es Chipre, y ahí predican, ¿no? Y después se va a cruzar para Anatolia, ¿no? Esta parte de Asia Menor, y acá está Perge, Pisidia, esta Listra, Icono, Derbe, todas estas iglesias que Pablo predica. Ojo, esta Antioquía distinta, esta que está acá a la derecha es la Antioquía de Siria, de donde van los primeros cristianos, ¿no? Entonces el primer viaje misionero. Después acá están los 4 viajes, ¿no? El segundo viaje que Pablo cruza, ¿no? Ya va solo, ya va sin Bernabé, Pablo cruza, Filipenses, toma la vía Ignacia, ¿no? Llega a Atenas, en Atenas donde tiene el discurso, no le va demasiado bien y cruza entonces a Corinto, y acá se queda un año y medio porque acá tiene mucho fruto su misión, ¿no? Después de Corinto cruza a Éfeso, conoce un poco el lugar y vuelve otra vez a Antioquía porque era su lugar madre, ¿no? Después va otra vez a Jerusalén, como hace Pablo siempre, y después de un tiempo vuelve a salir, visita estos lugares de Asia Menor que había visitado y ya toma eso, es Éfeso, perdón.
Y acá está cerca de 2 años y medio Pablo predicando en Éfeso. De acá, digamos, de acá hace escribe las cartas a los Corintios y hace un viajecito también a Corinto, que siempre está con problemas. Pero otra vez, vuelve otra vez, que va a Corinto el azul, ¿no? Vuelve otra vez a Antioquía, que es su comunidad, y va otra vez a Jerusalén a llevar la colecta, la ayuda a los pobres, a la gente de Jerusalén, ¿no? El cuarto viaje de Pablo, que está acá, ya lo hizo prisionero. O sea que Pablo acá tiene donde tiene el naufragio, después llega ahí a Pozzuoli y de ahí llega a Roma, ¿no? Y el libro termina con un final abierto, Pablo predicando en Roma. Pero bueno, toda esta misión, por eso, comienza en este capítulo 13 con cómo se gestiona esta misión por iniciativa del Espíritu Santo, ¿no? Ahí lo ven un poquito más claro si quieren, que está Jerusalén, ahí está Antioquía, Seleucia, Salamina en Chipre, el puerto, ahí está Antioquía, ahí está Tarso no estaba demasiado lejos, ¿no? Entonces acá está un poquito las primeras comunidades que Pablo visita, son esta aquí de Siria, esta de Pisidia, ¿no? Bueno, es para que nos ubiquemos un poquito en el mapa de todos los viajes de Pablo, ¿no? Volviendo un poquito a nuestro tema, ahí decía el texto que tenía cierta organización, al menos se nombran profetas y maestros, ¿no? No tenemos mucha conocimiento exacto de qué hacían, ¿no? Profeta, si se entiende un poquito a la luz del don de profecía de que habla Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Del 12 al 14, que está todo este tema de profecía y don de lengua. El profeta es el que tiene una palabra del Señor para iluminar una situación, ¿no? Ustedes saben que hay una confusión, tiene dos sentidos. La palabra profeta en griego tiene pro, que es el pronombre, la preposición previa, perdón, y fero, que significa hablar. Entonces, pro significa delante. Algunos lo interpretan temporalmente, el que habla hacia adelante, o sea, que el que anuncia el futuro. Pero también, y yo creo que más, pro es delante de la gente, el que habla en público. Entonces, profeta era alguien que anunciaba la palabra de Dios. Profeta era un evangelizador, era alguien que anunciaba la palabra, que tenía una palabra de consuelo para la gente, iluminaba las situaciones con la palabra de Dios, ¿no? Y maestros, didáscalos, eran prácticamente, diríamos, los catequistas, ¿no? Eran realmente los que enseñaban. Vieron que Pablo y Bernabé estuvo un año enseñando, o sea, dando formación en la fe, ¿no? Dando solidez a Faleia, como dice Lucas al principio de su evangelio, que le escribe a Teófilo para que tenga solidez de la catequesis que recibió. O sea, es la que daban formación para la vida cristiana, ¿no? Pero bueno, es interesante porque esta comunidad se va organizando de algún modo, ¿no? Ahí le decía que da 5 nombres, entre profeta y maestro, y Pablo y Bernabé eran de ellos, ¿no? Serían dentro de los maestros. También es interesante que tenía, según lo que decía Hechos 2, vieron que siempre estaba los rasgos de la comunidad inicial que pone el sumario de Hechos 2:42, ¿no? Que toda la comunidad se reunía para la enseñanza de los apóstoles, para la oración en común, para la fracción del pan, para la coinonía, la comunión que vivían, ¿no? Y entonces la fracción del pan era el término con el cual se llama la Eucaristía, lo vemos discípulo de Maús. Pero también había todo ya una vida litúrgica y unas prácticas devocionales o piadosas como el ayuno. Fíjate que hay una comunidad que tiene carismas organizados, una comunidad que vive la fe, celebra la fe en la liturgia y ayunan. Los dos son como medios para disponerse a recibir la acción y la revelación de Dios, ¿no? O sea, se preparan para recibir la comunicación del Espíritu Santo mediante la celebración litúrgica y mediante el ayuno. De hecho, el Espíritu habla, ¿no? Y va a decir después, en 13:4 que vimos, Saulo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Usa el verbo ekpempo, que es el mismo que usa Jesús cuando dice yo los envío, ¿no? O sea que habla acá el que envía es el Espíritu Santo, como Jesús envía a los apóstoles en el Evangelio, acá en Hechos el Espíritu envía, es el que mueve y dinamiza toda la misión, ¿no? Eso ya sabemos. Pues es importante que era una comunidad
que tenía también vida cristiana, vida litúrgica, fervorosa, uno diría, y hacen esto como medio para recibir la comunicación del Espíritu Santo, ¿no? Bien, después hay algo que es interesante, y por eso quiero que avancemos en esto. Es clarísima la iniciativa del Espíritu Santo, tanto acá como en todo el libro de los Hechos. El protagonismo y la iniciativa del Espíritu Santo está muy clara. Ahora, esta acción o iniciativa del Espíritu Santo, diría que es aceptada, discernida y confirmada por toda la comunidad. O sea, es aceptada, ellos también rezaron, le impusieron las manos y los despidieron. O sea, que hay un discernimiento y una confirmación comunitaria, es toda la comunidad la que se involucra en la misión. Por eso insisto mucho en esto, no es un dato no menor. O sea, toda la comunidad está involucrada en la misión. Perdón que me paso un poco ya la meditación, pero a veces nosotros pensamos en el misionero como un llanero solitario, alguien solo, pero lo que enseña hecho los apóstoles, y por eso Pablo estuvo un año en esta comunidad y la adoptó como su comunidad. O sea, no, es una comunidad misionera donde dentro de la comunidad misionera algunos reciben la vocación específica de ir a misionar, pero es toda la comunidad la que es misionera. Eso en Antioquía se ve muy claro. Y eso creo que es algo que nos falta mucho, ¿no? Todos somos misioneros, la comunidad debe ser misionera, y algunos tienen la vocación específica de ir a otro lugar a misionar, pero toda la comunidad está apoyando ese tema, ¿no? Toda la obra misionera pontificia y todo es para tomar conciencia de que es toda la comunidad. De estos 5, bueno, fueron 2 los elegidos, Saulo y Bernabé, y a ellos se los envía, pero la comunidad se siente involucrada en el envío. Por eso Pablo va y vuelve, ¿no? De hecho, si alguna vez leyeron la carta a los romanos, van a ver que Pablo escribe una comunidad en la cual no conoce, le dice que le voy a presentar brevemente el Evangelio y se mandó la carta más larga de la antigüedad, pero bueno, le escribe a los romanos porque quiere que ellos a Pablo lo adopten para que Roma sea su comunidad madre para después ir a España, ¿no? Que lo dice en la carta. Se discute si fue o no fue, alguno dice que sí, otro no, pero ahí, el hecho de los apóstoles termina en Roma predicando, ¿no? Pero ahí está el tema, o sea, es la comunidad la misionera, y la comunidad, bueno, envía, acompaña y respalda a algunas personas que van a hacer la misión. Pero insisto, esto que está muy claro acá, ¿no? El camino misionero es sinodal, es toda la comunidad que se siente misionera, ¿no? Y al parecer, por lo que dice ahí, toda la comunidad reza e impone las manos como signo de consagración y de comunicación del Espíritu Santo a Saulo y Bernabé. Este tema de la imposición de mano y la oración ya apareció en Hechos 6, ¿no? Unos capítulos antes, con la ordenación de los diáconos, ¿no? Entre ellos estaba Esteban, Felipe, los más conocidos, pues reaparecen. Acá parece que no se trataría propiamente de una ordenación, pero sí es como que la comunidad acoge la acción del Espíritu Santo y la institucionaliza, ¿no? O sea, le da forma, ¿no? Le da cuerpo, la hace eclesial, ¿no? La hace eclesial. Por eso le digo que la mayor novedad en este breve texto es que esta comunidad antioquena hay una verdadera acción común, una sinergia, ¿no? Sinergia entre el Espíritu Santo y la comunidad para realizar el camino de la misión o el camino misionero. O sea, es toda la comunidad, insisto, la que se siente responsable, es toda la comunidad que adopta, ¿no? Y bueno, y acá ya comienza después el camino misionero, ¿no? Ahí dice que se embarcan y bueno, Pablo van a Chipre. Después yo quedé ahí, pero todo lo que sigue de adelante. El libro de los Hechos mayormente es justamente este tema de la misión de Pablo, ¿no? Como saben, va Pablo con primero se lo pone va Bernabé y Pablo, fíjense que parece Bernabé y Pablo, y llevan a Juan Marcos, ¿no? Después, cuando quisieron pasar a Anatolia, a Asia Menor, Juan Marcos tuvo miedo y no fue. Entonces, era primo de Bernabé, a la vuelta hay una peleita, Pablo era alguien de pocas pulgas, y bueno, al final después Pablo se busca otros compañeros y sigue la misión por otro lado, ¿no? Y Bernabé sigue un poco la suya, los dos son santos, ¿no? Pero bueno,
ahí como que se van por distintos caminos misioneros, ¿no? Después sí, este tema que vimos acá, en Jerusalén no se quedaron tan contentos, por eso hay que recurrir al concilio de Jerusalén, que está en el capítulo 15, porque tienen que resolver esto, ¿no? Ahí donde Pedro da testimonio, etcétera, y al final se permite, no se les obliga a hacerse judío a los paganos que quieran hacerse cristianos, ¿no? No tienen que pasar por la circuncisión, sino que el Espíritu se va dando, ¿no? Es la resolución que hace el concilio de Jerusalén. Y después de eso, ya son los otros 3 viajes de Pablo, 2 misioneros, 1 prisionero que termina en Roma. Pero ve que la génesis de la misión está acá, ¿no? Y vemos esto, que el origen de la misión está por una iniciativa del Espíritu Santo que cae sobre personas concretas, pero que son parte de la comunidad y donde toda la comunidad se involucra. Es la comunidad la que tiene que aceptar este don o carisma, tiene que discernirlo, tiene que de algún modo confirmarlo e institucionalizarlo, ¿no? O sea, por eso es esencial la dimensión comunitaria también en el aspecto misionero, ¿no? Así que bueno, esto era un poquito la presentación que le hago. Yo, si ustedes me dejan hablar, sigo horas, pero quería que nos tomemos un momentito ahora, después de haber visto el texto, para meditar un poquito, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el texto, no? Yo lo llevo un poco con algunas preguntas y después nos quedamos unos 5 minutitos en silencio. Después, si alguno quiere compartir, no sé si Ana María, si se puede, abrimos el micrófono, o hacer preguntas también, o compartir algo, ¿no? Pero es un poquito esto, ¿no? Tenemos que recuperar esta certeza. San Ignacio de Loyola la tenía tan fuerte, en los ejercicios está muy marcado siempre, la certeza que él tiene, que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de las personas. Hay que recuperar esa certeza, que es una certeza de fe. ¿No? El documento de Aparecida es muy claro en esto, ¿no? Insiste eso, cuando va un misionero, tiene que descubrir que Dios se le anticipó, como pasa en los hechos, ¿no? Tiene que tratar de descubrir, ¿no? Aparecida lo aplica sobre todo a la religiosidad popular, ¿no? Que ella es una obra de Dios en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, no somos los protagonistas ni los primeros. La iniciativa la toma siempre el Espíritu Santo y siempre se anticipa, tocando el corazón, ¿no? Ahí va a decir, cuando Pablo fue a predicar, dice, Dios tocó el corazón, ¿no? De una persona que lo invitó a la casa, etcétera, ¿no? O sea que el Espíritu Santo está obrando, ¿no? Y también obra en nosotros. Entonces, como comunidad, es bueno que cada uno se pregunte si ha recibido algún don, carisma o talento del Espíritu Santo. ¿Está? O sea, tenemos que tratar de decir, bueno, ¿qué me da el Señor para que yo lo ponga al servicio de la comunidad, ¿no? Lo ponga al servicio de la comunidad. La definición de carisma que Pablo hace ahí en ese conflicto que hay justamente porque hay desorden entre los carismas en Corinto, Pablo va a decir que son dones que Dios da para la oikodomeo, la edificación de la comunidad. El carisma es un don, una gracia gratuita que Dios da a una persona para que la ponga al servicio de la comunidad. Y este es el criterio de discernimiento, que es la caridad, ¿no? Entonces yo primero tengo que ver si descubro en mí un talento que tengo que producir, ¿qué me ha dado el Señor para que ponga al servicio de mi comunidad? Algo siempre cada uno tiene, ¿no? Tengo que tratar de descubrirlo. Ahora, este carisma, que yo considero que es fruto de la acción del Espíritu, la comunidad tiene que discernirlo y confirmarlo, ¿no? Justamente, porque el criterio del carisma es la caridad, algo que haga bien. Por eso Pablo se enoja porque los del don de lengua hacían lío y no se callaban, y Pablo dice, no, esto no hace bien, porque si no hay quien interprete, no edifica la comunidad. Entonces dejen que el que tenga el don de profecía hable. Y después le pasa el trapo diciendo, miren, todos los carismas que puedo tener, pero si no tengo caridad no vale nada, ¿no? La caridad, como 1 Corintios 13, lo fundamental, y le dice lo que está, ¿no? Todos tenemos que pedir primero la caridad
para construir y vivir en comunidad, ¿no? La caridad es paciente, no tiene envidia, no se enoja, todo lo que dice Pablo ahí, ¿no? El criterio también para discernir. Si un carisma genera división, genera confrontación, entonces no. Si un carisma no construye, tampoco es de la comunidad, ¿no? Y por eso digo, ¿cuál te parece que sea el signo claro de que un carisma viene de Dios? Bueno, es ese que estaba diciendo, ¿no? La edificación comunitaria. Tiene que ser real, ¿no? Yo creo que tengo el don de cantar, bueno, pero si yo desafino y yo creo que tengo el don de cantar, la comunidad me dice, mira, no cantes. Mejor, como me dijeron a mí en el seminario, me hicieron callate porque les haces perder a los demás, ¿no? O sea, eso pasa a veces, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que edifica, que ayuda, ¿no? Yo creo que puedo ser catequista, bueno, ahora si estoy muy tímido y me bloqueo y no puedo estar parado delante de los chicos y no puedo llevar adelante ninguna dinámica ni nada, bueno, tendré otro carisma, pero no es ese, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener la humildad de dejarse acompañar por la comunidad para el discernimiento de los carismas, ¿no? Ahora bien, siempre también se pide una disponibilidad para la misión, ¿no? Ahí estaban esos 5, entre los profetas y maestros, y bueno, estarían disponibles. El Espíritu, bueno, tocó a Bernabé y Saulo, pero creo que es bueno que uno tenga una disponibilidad interior para recibir, ¿no? Por eso de la oración y el ayuno es un signo comunitario y litúrgico, digamos, de cómo la comunidad se está preparando, está disponible a la acción del Espíritu Santo, ¿no? A la acción del Espíritu Santo. Y después una cosa importante, ¿no? El Espíritu Santo, antes de la misión, genera comunión. Esto es importante, ¿no? Porque alguien puede ser muy elocuente, manejar muy bien los medios, las redes, pero si no genera comunión no es del Espíritu Santo. O sea, la génesis de la misión está en la comunión, comunidad misionera, ¿no? Como dice el lema, es comunión, participación, misión. O sea, comunión, lo primero que genera el Espíritu Santo es comunidad. Ahí vemos una comunidad unida, una comunidad orante, una comunidad activa. De ahí surge entonces, donde todos participan, fíjese que todos le imponen las manos, rezan sobre Saulo y Bernabé, y después sale la misión, ¿no? Desde Antioquía sale la misión al resto del mundo, ¿no? O sea que es fundamental, ¿no? Por eso también hago esa preguntita, ¿no? Si cuando cumplo una misión en mi comunidad, siento que lo hago en comunión con mis hermanos en la fe. Eso es, insisto, lo que más nos deja este texto, ¿no? O sea, por más que yo vaya solo a visitar las casas o yo haga algo, tengo que saber que todo lo que hago es eclesial, porque estoy en comunión de fe y de amor con mi comunidad. Y si me salgo de la comunidad, es una tentación hacerse el francotirador, el sanero. No, no va por ahí. Para ser a veces más eficiente, uno se quiere cortar solo y eso sin duda que no es de Dios, ¿no? Por eso es muy importante, insisto, la comunidad es la que hace la génesis de la misión, ¿no? Esto que el Papa nos pide hoy de la sinodalidad, es eso, caminamos juntos y bueno, misionamos juntos. No todos podemos ir, pero todos nos sentimos parte de una comunidad misionera, aunque algunos tengan el carisma, la disponibilidad de tiempo, las posibilidades por ahí de ejercer más activamente o explícitamente la misión, ¿no? Eh, Eso sería un poco el tema. Así que si quiere nos tomamos unos minutitos y para meditar un poquito esto, un par de minutitos en silencio ahora, y después los invito entonces a terminar con una oración y si hay espacio podemos hacer también algún tipo de pregunta o un aporte, yo no tengo ningún problema.
Bueno, ahí Andrea quiere Dale. Que comparta, sí, sí. que comparta por eso. Monseñor, vimos que en Antioquía comenzamos a llamarnos cristianos. ¿Y cuándo fue que comenzamos a llamarnos Iglesia Católica Apostólica Romana? Sí, eso en realidad no es tanto una autodefinición, pero eso fue sobre todo porque hubo dos cosas importantes en la historia de la Iglesia. O sea, hasta el siglo XI éramos una sola. En el siglo XI está el cisma de Oriente, y ahí sale entonces la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Tiene una liturgia oriental propia, pero los católicos orientales también la tienen. Pero si bien la discusión era por un término filioque, el filioque, ese que viene del padre y del hijo, en realidad esa discusión teológica no tiene sentido. Fue un tema más bien político y era por la primacía de Roma, ¿no? Ellos querían más Constantinopla, bueno, hay otros patriarcados. Entonces ahí se genera el cisma de Oriente. Y entonces está la Iglesia Ortodoxa griega, Ortodoxa rusa, ¿tá? Y después en el siglo XVI está el otro cisma o división con Lutero, con los protestantes, ¿no? Entonces ahí sale la división con los luteranos, después en Francia Calvino, Zwinglio, en Inglaterra después con Enrique VIII y toda la división, o sea, se va dividiendo, y entonces ahí quedó que la Iglesia es católica, que significa universal, apostólica porque venimos de los apóstoles, y romana porque creemos que es el obispo de Roma, es el Papa, ¿no? Ellos nos dicen romanos a nosotros, porque quedamos fieles a Roma, ¿no? Los orientales, los ortodoxos le dicen uniatas a los orientales que quedaron unidos a Roma porque mantienen la unidad con Roma. Ese es un poquito el tema, el papado. El Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre el ecumenismo, Unus In, que sean uno, el Papa sugiere que está dispuesto a revisar el rol del papado, ¿viste? En este sentido, capaz que algo salga un poco en el sínodo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es? En realidad, por si hay unas cuestiones de poder, cuestiones, sí, se quedó claro, si uno lee el Evangelio, la primacía de Pedro es clarísima, pero se lo define como primum inter pares. Durante 1000 años la iglesia, las iglesias locales elegían los propios obispos, pero después el poder político se metió, como pasó en Argentina, que lo nombraba el rey de España. Entonces, cuando vino la separación, ahí Roma tomó un poco más de centralismo, digamos, el nombramiento de obispos y algunas cosas doctrinales, ¿no? Pero bueno, ha tenido evolución de acuerdo a la historia. Entonces, para los demás somos católicos y pues somos universales, apostólicos y romanos porque estamos en comunión con el obispo de Roma, que es el Papa. Muchas gracias. Padre, Sí, ¿qué sería un carisma? bien. Está tan... perdón si hago un poquito. La palabra gracia en griego es charis, ¿no? Algunos escriben charis, pero bueno, es charis. Y las palabras que se le agrega el ma es el fruto de la gracia. Charis, ma, en griego es el fruto de la gracia. Entonces, se la define como gracia gratis data, o sea, gracia dada gratuitamente. Es un don de Dios que da una persona justamente para bien de la comunidad. Eso como lo define Pablo ahí en Corinto, ¿no? Ahí Pablo pone una lista que no agota. El concilio en este sentido, Vaticano II, peleó mucho. El cardenal Suenens fue muy importante. Él estaba con este tema en el concilio, porque dice que la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas. Siempre los apóstoles simbolizan la institución y los profetas el carisma. Entonces siempre está la tensión, ¿viste?, entre el carisma, que es algo más fruto del espíritu, y la institución, que es un poco más fuerte. A ver, para poner ejemplo del pasado, San Francisco de Asís
cuando vos lees el contexto histórico, a mí me gusta mucho, soy muy devoto, pero claro, hay una iglesia institucional y muy corrupta, vamos a decirlo, ¿no? Y Dios inspira a Francisco de Asís, repara mi iglesia, y si él arregla la capilla de San Damián, pero después lo que tenía que hacer es, digamos, reparar, volver a la iglesia, que sea la iglesia del Evangelio, ¿no? Por eso él predicaba el Evangelio sin comentario, ¿no? Eso es un carisma que se institucionaliza en una familia religiosa que son los franciscanos. La Madre Teresa, de golpe, ella era monja, estaba en New Delhi, en el norte de la India, la parte rica, era profesora de inglés, y de golpe pasa por Calcuta y algo le toca el corazón, y bueno, tuvo 3 años haciendo discernimiento eclesial, ¿ve? Y deja la congregación y se va a fundar la congregación, ¿viste? Dedicada a los pobres más pobres, ¿no? O sea, ahí hay un carisma, claro, ¿no? Digo, para ponerte carismas importantes, los dos fueron discernidos por la iglesia. O sea, Francisco se tuvo que tragar, pero ahí en Roma, en San Juan de Letrán, que era la catedral de Roma, ahí hay una imagen, a unos 200 metros, está una imagen de Francisco que se arrodilla, porque Francisco se fue hasta allá a presentar las reglas para que se las prueben, ¿no? En época de Francisco había mucha gente, así muy con esta espiritualidad que quería opuesta a la jerarquía. Pero ahí está la diferencia, ¿no? Francisco mantuvo el vínculo con la institución, la reformó desde adentro, Teresa de Jesús, para hablarte de grandes carismas. Después, qué sé yo, en una comunidad una persona tiene el carisma de la catequesis, y otro no lo tiene, ¿viste? Son carismas. Y el otro día estaba con un padre jesuita que me contaba que era el colegio, él tiene un carisma con los chicos. De hecho, ha hecho un libro sobre la oración ignaciana entonces él va con los chicos de primaria, tiene un carisma, y los hace rezar, le hace hacer la contemplación ignaciana. Ahora dice, yo voy con los adolescentes, y los adolescentes salen corriendo, dicen, no me quieren. Y hay otro padre en ese colegio que él llegaba y los chicos se le tiraban y él jugaba. Bueno, esos son carismas, digamos, ¿no? Son como dones, gracias especiales que Dios da para el bien de una comunidad. Entonces, cuando se forma una comunidad, en Antioquía van surgiendo, hay gente que tiene capacidad de enseñar que enseña, hay gente que tiene capacidad para animar la liturgia que la anime, hay gente que tiene una especial capacidad para visitar a los pobres, para ir a la cárcel. O sea, van surgiendo carismas. Y esos carismas con el tiempo, una vez que son discernidos por la iglesia los institucionaliza. No para mal, sino para bien. El tema es no perder el espíritu, ¿no? ¿Viste? Ahora está la institución del catequista. Pero bueno, es un catequista que tiene el carisma, que durante años dio prueba de ser eclesial, de enseñar. La iglesia dice, bueno, ahora te hacemos catequista oficial, digamos, ¿no? Es así como va funcionando, digamos. Contención, a veces demasiada institución ahoga los carismas, ¿viste? Cuando hay un clericalismo, un patrón de estancia, no. Entonces, cuando va a la iglesia, uno sigue en la comunidad, tenés que invitar a que cada uno vaya aportando algo y descubriendo su propio carisma. No sé si hice mucho lío. Padre, sí, yo soy Adriana y me recordé, y justo, bueno, ahora con lo que dijo del Santo de Asís, yo justo estaba recordando que un párroco de mi comunidad, yo soy de Citibel, hace unos años nos decía que el criterio para saber si vamos bien o vamos mal es que todo lo que une es del Espíritu Santo y lo que separa no es del Espíritu Santo. Entonces por ahí surgen cosas, por ejemplo, no sé, el estilo de cómo se canta en los coros no es importante. Si eso divide, no es del Espíritu Santo. Entonces, bueno, la humildad por un lado la humildad para poner el carisma que uno tenga, y también por ahí la valentía, ¿no? Porque por ahí uno dice, no, me parece que no, me parece que esto no lo puedo hacer. Una vez yo había, cuando todavía el WhatsApp no se usaba tanto, yo había puesto el grupo de WhatsApp al servicio de algunas cuestiones de la parroquia, y bueno,
en un Pentecostés que se discernía sobre los carismas, una de mis hermanas me dijo, vos tenés el carisma del WhatsApp. Que es un carisma moderno, que en la época de Pablo nunca lo hubiera podido nombrar. Bueno, eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, Sí. padre, por su... La comunidad te discierne y también, como vemos ahí, la comunidad te acompaña. Claro, O sea, una comunidad, lo que vos decís es verdad, ¿no? El principal criterio, eso está en 1 Corintios 12, ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo no uniforma, no le pone a todo el mismo uniforme. Fíjate que el Espíritu Santo, ¿qué hace? La unidad en la diversidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque a veces decimos, bueno, todo igualito, todo marchamos. No, es la unidad en la diversidad. El Papa es más audaz, dice que el Espíritu genera al mismo tiempo las tensiones y después la armonía. En el libro de los Hechos está así, a veces hay tensiones. Hay una tensión ahí entre que se desatienden las viudas de los griegos en favor de los judíos que no se atendían. Y bueno, hay una tensión, los apóstoles paran la pelota, rezan, bueno, los diáconos. Entonces siempre hay instancia que la unidad es superior al conflicto. Los conflictos se van dando. Ahí el concilio de Jerusalén hay un poquito digamos, de tensión, ¿viste? Los más de Jerusalén no querían abrirse, los de Antioquía se largaron solo, generaron tensión, no división, tensión, pero tuvieron la humildad de ir a Jerusalén a decir, bueno, a ver, como dice Pablo, fui a ver a los hermanos de Jerusalén porque tenía miedo de haber corrido en vano. O sea, si rompí la comunión, estuve mal, dice Pablo, ¿no? Entonces voy a mantengo pero en la iglesia se van, cada vez que han surgido distintas congregaciones, al franciscanismo le costó horrores aceptar. Así como las órdenes de clausura como benedictinos no aceptaban las órdenes mendicantes. Hubo tensión, después el franciscanismo, después los institutos seculares, que es algo nuevo, también genera. O sea, no hay que asustarse, pero sí hay que tener la humildad de someterse al discernimiento comunitario. Y después la comunidad te apoya. Yo fui párroco en Rosario 10 años, en una parroquia, había una chica que venía, empezó a venir a misa, se empezó a acercar, y digo, ¿qué te gusta hacer? Cantar. No sabía ni tocar la guitarra ni nada. Digo, metete en el coro. Se puso a cantar, se aprendió guitarra, y después terminó siendo la que dirigía el coro en la parroquia, porque tenía muy buen espíritu, ¿viste? Tenía espíritu de unir. Ella nunca competía con nadie, ¿viste? No. Pero fíjate cómo tenía el don, había que apoyarlo. Entonces otra dijo, vení, yo te enseño, y ve que una buena comunidad, yo pongo ese ejemplo, ¿viste? Cuando alguien agarra un servicio en la parroquia y no deja que nadie entre, yo pongo de ejemplo una señora que tenía liturgia en la parroquia, es un modelo de cómo hay que hacer. Dice, padre, ¿a usted le molesta si le enseño? Digo, para nada. Entonces ella siempre estaba enseñando a otros a guiar la misa. Dice, no, porque el día de mañana yo me puede pasar algo. Bueno, lo mejor, eso es buen espíritu. Siempre está enseñando a otras personas a guiar la misa, ¿viste? Para que sean varios, ¿viste? Después se rotan. Eso es de buen espíritu, ¿viste? Entonces, bueno, por supuesto, si no sabe leer, se trabuca, bueno, no se le entiende, bueno, no tiene carisma para guiar la misa. Pero bueno, ella iba buscando y las hacía probar y otra iba formando. Eso me parece lo bueno de una comunidad. Hay unos comentarios en el chat. Marcelo dice que todo con discernimiento, porque el camino sinodal como camino de conversión de la mentalidad comunitaria a muchos no nos gusta y no apoyamos. Sí, hay que ver, por eso digo, bueno, pero tiene razón, porque a veces bajo la palabra se dice cualquier cosa. O sea, muchos piensan que, algunos dicen, bueno, sinodal significa que la opinión de todo es todo igual. No, la iglesia no es democrática. O sea, pero es verdad. Yo lo escuché eso de algunos sacerdotes, digo, porque al final el obispo tomó la decisión y no hizo la mayoría. Bueno, mira, el sínodo es, todos opinan, todos son participativos. Algunos disciernen y uno decide. Que no es lo más lindo decidir, porque después si te equivocas la culpa es tuya. Pero digamos, el proceso de sinodalidad, eso es sinodalidad. Entonces lo que quiere invitar el Papa, que todos nos sintamos parte, como esta comunidad de Antioquía, que se sentían todos parte, responsables, todos opinaban, aunque sea algo para aportar tengo.
Hay un lema que fue un año la colecta más por menos, lástima que lo quieren cambiar todo el año el lema, pero era hermoso ese lema, decía, a mí me pareció muy evangélico, dice, nadie es tan pobre que no tenga algo para dar y nadie es tan rico que no necesite recibir. Me pareció muy evangélico, entonces, viste, digo, todos tenemos algo para aportar y todos tenemos algo para recibir, entonces me parece que ahí estaría un poquito la clave, pero hay que entender la sinodalidad como la entiende el Papa, hay que leerlo al Papa directamente y ahí uno entiende lo que es la verdadera sinodalidad, ¿no? Y hay otra persona, Sonia, dice esto que me impactó a mí, a ver, porque dice, no sé cómo discernir, hago de todo y eso me hace feliz, saber que estoy a disposición de Dios, pero tal vez no es eso lo que Dios quiere de mí. Aclaro que digo que me impactó porque hay muchas personas que en las comunidades pueden hacer de Sí. todo. Mira, vos sabés que yo cuando estaba en el seminario, estaba preocupado porque, bueno, a mí ya se habrá notado, me gusta mucho el estudio. Entonces, y yo no sabía si tenía que hacerme dominico, tenía que ir a una congregación. Yo estaba en el seminario diocesano en Rosario, ¿no? Y hablando con el rector, ¿viste? Estaba ahí y me dice, mira, vos estás con rectitud de intención haciendo cada día. Sí, sí. Y bueno, mira, si Dios quiere algo especial, te lo vas a saber. O sea que yo creo que lo primero es, digamos, para discernir, es estar cumpliendo cada uno lo que tiene que hacer, viste, las pequeñas cosas. Pensé que primero sería eso, ¿no? O sea, tengo que estar cumpliendo la voluntad de Dios en lo cotidiano. Porque sí, o sea, a ver, si no rezo nunca y no tengo vida cristiana, no me voy a meter contemplativa, o sea, no. Me parece que uno tiene que vivir la fe ordinaria, o sea, Dios, porque la voluntad de Dios se manifiesta a través del ordinario. O sea, para el 90, para todos, Dios se nos manifiesta en el deber de Estado, lo que se llama. O sea, yo como obispo, otro como laico, como casada, madre, en esas pequeñas cosas, tengo que hacer la voluntad de Dios cada día en esas cosas. Ahora, para un discernimiento más profundo, y bueno, hay que tener, por eso, ponerse en disponibilidad. O sea, el maestro del discernimiento es San Ignacio de Loyola. Él, en los ejercicios, que son 4 semanas, la primera semana es toda una semana de purificación, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que estar con el corazón puro para ver a Dios. Se dice los puros de corazón, pues yo verán a Dios, ¿no? Por eso hay que bajar un poquito las pasiones, las, las cosas. Si tengo un pecado, eso oscurece el entendimiento, entonces la conversión. Fíjate que por eso la comunidad estaba rezando y en ayuna, que es la forma de disponibilidad, ¿no? O sea, para escuchar a Dios tengo que hacer silencio, por eso el lugar donde Dios se manifiesta es el desierto, ¿no? El ayuna, que es entenderlo en sentido amplio, como dijo el Papa Juan Pablo, a veces ayuno de pantalla también, o sea, por ahí, bueno, necesito un discernimiento más importante, bueno, me tomaré un día de desierto, un día de retiro para rezar más a fondo, ¿no? Y después, bueno, ahí Dios va como manifestando la voluntad, ¿no? El padre Van Bremen, termino con un ejemplo de San Ignacio de Loyola. Él dice que en un tiempo, ya San Ignacio estaba en Roma, ya había fundado los jesuitas, y dice que le escriben de la comunidad de Nápoles, ¿no? Donde decía que ahí la compañía de Jesús tenía mucha resistencia, ¿no? Le estaba costando mucho, no los querían mucho, le estaba costando hacer la obra, entonces le escribe a San Ignacio si podía mandarle otro jesuita para que fortalecer la comunidad. Y dice que los jesuitas de Venecia le escribe el superior diciendo, no, acá la gente nos quiere, nos apoya, nos valora, nos pide más retiro, nos pide más actividad. Se le escribe a San Ignacio si podía mandarle un jesuita para que le ayude a crecer, ¿no? El tema que le piden 2 y tiene 1. Entonces dice que Ignacio lo llamó, le explicó claramente la situación de Nápoles, claramente la situación de Venecia, y le dijo, bueno, ahora anda, rezá 2 horas, ponete en paz, ponete 2 horas delante de Dios, y después decime para qué lado se inclina tu corazón, ¿no? Y bueno, le dijo, bueno, y le confirmó, anda para allá, no sé cuál de lado eligió,
Pero quiero decir que a veces es un poco eso, ¿no? O sea, el discernimiento, por eso San Ignacio te hace reflexionar sobre la oración, porque Dios va dejando huellas, ¿no? Después, termino con esto, siempre el discernimiento, esto lo aprendí no hace mucho del cardenal Spidlick, que también es jesuita oriental. Él dice que Ignacio hizo las reglas de discernimiento individuales porque, bueno, porque había pocos curas o gente, laicos también, pocos acompañantes. Pero en su origen monástico, de los padres del desierto, dice siempre el discernimiento es un proceso comunitario. Por eso es tan importante el acompañante espiritual. O sea, para un buen discernimiento necesito objetivarme con alguien, si alguien que me conoce mejor y te va a decir, mira, esto es de Dios, esto no es de Dios. La decisión es mía, siempre, pero necesito la opinión del acompañante espiritual, o sea, para un discernimiento más profundo. En lo cotidiano me voy guiando por la voluntad de Dios. Van saliendo cosas en el día a día, voy viviendo la voluntad de Dios. Ahora, para un discernimiento más profundo, bueno, ahí interviene la acompañante espiritual y después la comunidad también para ver si tengo o no el carisma, ¿no? Perdón, entonces en este caso, porque lo que dice Sonia le pasa a mucha gente que tiene muchos dones. En este caso ayudaría también si la persona no logra definir cuál es su carisma principal o el que necesita la comunidad, ayudaría a escuchar la opinión de las otras personas o del sacerdote o de los coordinadores que ayuden, ¿o no? Sí, dos cosas hay acá, porque hay una dimensión social. A veces hay una necesidad, y mucha gente descubre su carisma respondiendo como la Madre Teresa, hay una necesidad. O sea, me requieren de algo, yo estoy disponible, buen signo, bueno, voy yo, y ahí descubro que eso es lo mío. Si yo estoy un tiempo ahí y estoy turbado y no encuentro paz, no me siento feliz, bueno, no es de Dios, porque los signos que son de Dios es la paz, la alegría es profunda, ¿no? No es la ausencia de dificultades, puedo tener mucha resistencia, pero también es eso, muchas veces surge una necesidad. No, no hay quien haga esto en la comunidad. Bueno, hay gente que es disponible, empieza ahí y termina después siendo muy buena en eso y empezó por una necesidad. También Dios te habla a través de la realidad, ¿no? Pues digo, ahora, después uno lo que tiene que discernir, en general hay que ponerse en acción y después discernir. Porque se hace sobre eso. Si uno piensa estar 3 horas pensando para dónde, Ignacio dice, no, actúa y a los 15 días revisa cómo estás, ¿no? Y ahí te va a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios por los frutos externos y los frutos de corazón tuyo también, ¿no? Gracias. Ahí están poniendo. Están poniendo ahí en los carismas, está bueno. Sí. Bueno, si quieren, espérate, ¿dónde estamos? Acá. Ahí está. Si quieren, terminamos con una oración. La oración es lo que nos hace decir el texto, ¿no? Entonces acá yo puse algunas, no sé si abren los micrófonos, hay mucho lío, pero bueno, si no, acá de intención respondemos, envíanos, Señor. Ante tanta sed oculta de tu palabra, envíanos, Señor. Ante tanta oscuridad y tiniebla que no nos deja reconocer la bondad del Padre, Envíanos, Señor. ante la realidad de muchos que no te conocen ni han experimentado tu salvación, Envíanos, Señor. para que seamos una iglesia en salida que vive la comunión misionera, Envíanos, Señor. para que obremos siempre en tu nombre y en armonía con los demás. Oremos. Envíanos, Señor. Y si alguien quiere, podemos agregar alguna oración, intención personal.
por la conversión de los jóvenes, Padre. Envíanos. Envíanos, Señor. Envíanos, Señor. Por la salud del Papa Francisco. Envíanos. Envíanos, Señor. Adriana pide por el aumento de nuestra fe. Envíanos, Señor. Envíanos, Señor. Por la conversión de los pecadores. Envíanos. Envíanos, Señor. Señor. Por Por los abuelos y los necesitados. Envíanos. Envíanos, Señor. Por el sexto Congreso Misionero Nacional. Envíanos, Señor. Para que después de actuar sepamos discernir si eso que hicimos es del espíritu o no. Envíanos, Señor. Bueno, terminemos rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, Nuestro que estás en el cielo, ¿Cómo estás? santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos No nos dejes dejes caer en caer la en tentación, tentación. y líbranos del mal. Amén. Amén. Queda ahí como compromiso sugerido, ¿no? Rezar un poquito en silencio para descubrir la misión que el Espíritu me ha encomendado. Como dice ahí el Evangelio, el libro de los Hechos, y también pedir que la comunidad me ayude a discernir y me confirme en la misión cuando yo descubro que tengo alguna misión particular, ¿no? Es un poco el compromiso de la iglesia. Muy bien. Muchísimas gracias, Padre Damián. En Facebook están agradeciendo que fue un encuentro que hace reflexionar. Bueno, también acá hay muchos agradecimientos. Y bueno, realmente nos queda ahora trabajar este compromiso, ¿no? El compromiso justo apunta a lo que recién decíamos, si estamos bien orientados o no. Así que muchísimas gracias por este rato que nos ayuda a vivir nuestra fe y a ponerla a disponibilidad en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Así que, bueno, hoy nos vamos todos muy misioneros, me parece. El Padre ya nos infundió él el mismo espíritu. Así que esta lección divina espero que realmente nos renueve y nos ayude a comprender bien el espíritu sinodal, cuál es. Así que muy agradecidos, Padre Damián, porque bueno, nos dejas con estas preguntas en nuestro corazón que el espíritu nos va a ayudar a resolver, ¿no? Así que muy agradecidos. Gracias, Padre Damián. Hermosa clase. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda sobre nosotros y nos acompañe esta noche la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias, y a todos ustedes les decimos que mañana volvemos con la licenciada Claudia Mendoza, que nos va a hablar un poquito de los viajes de Pablo. Así que nos va a tocar, esperemos no naufragar. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias, Padre Obispo. Buenas noches, Una gracias. alegría compartir. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones.